Del Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes, queridos hermanos. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Nuestra Señora del Carmen, una fiesta que empezó primero como fiesta de la Orden de los Carmelitas, primero en Inglaterra, luego se extendió pronto en muchas partes del mundo por medio del escapulario que vino a hacerse muy popular. España, Italia, Portugal, Francia fueron las primeras que solicitaron la celebración de la fiesta del Carmen o del escapulario como se conoció por muchos años. Fue en 1725 que el Papa Benedicto XIII la extendió a toda la Iglesia, y el Papa Pablo VI escribió el 2 de febrero de 1974 en su hermoso documento Marialis Cultus que la fiesta de la Virgen del Carmen, que celebramos cada 16 de julio, está entre las fiestas que hoy por hoy pueden considerarse verdaderamente eclesiales. Ya sea al final de esta semana 15 del tiempo ordinario, hoy la primera lectura nos describe la cena pascual, tal como la celebran cada año los judíos, pero proyectada ya aquella noche decisiva de su historia, cuando Moisés, con la mano de Dios, condujo al pueblo de Israel en la salida de Egipto. No leemos todos los pasos de esta historia. Hemos brincado de ayer que Dios, revelando su nombre, ha enviado a Moisés para liberar a su pueblo, a la cena pascual. Nos hemos brincado, por ejemplo, las plagas con que Dios fue castigando a Egipto para que dejara salir a los judíos. Plagas que en principio podrían ser fenómenos naturales catastróficos, pero que los judíos, como hombres de Dios que eran, quisieron interpretar como castigo divino. Solo leemos la 10ª y la última, la muerte de los primogénitos de los egipcios y la muerte del primogénito del faraón. La cena de despedida está descrita con los ritos que luego se harán usuales: una familia, el sacrificio del cordero, marcar con esa sangre las jambas de las puertas, la cena toda prisa con panes ácimos sin acabar de fermentar. Esta celebración será para Israel un memorial y se celebrará como fiesta en honor del Señor para siempre. Y es la gran prueba del amor de Dios que salva a su pueblo, pues como dice el Salmo, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. La experiencia de Israel en la primera Pascua nos ayuda a entender toda la riqueza de la segunda, la definitiva, la Pascua de Jesús, que nos comunica ahora a nosotros la salvación y la vida, todo en la Eucaristía. Pascua es paso, es tránsito. Fue Dios el que pasó de largo ante las puertas de los judíos señaladas con sangre, e Israel el que pasó de la esclavitud a la libertad, sobre todo a través de las aguas del Mar Rojo. Para nosotros la Pascua verdadera se ha cumplido en Cristo Jesús. Antes de la fiesta de Pascua,
sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Así nos dice Juan en el capítulo 13. Él atravesó las aguas de la muerte para entrar a la nueva existencia, y por eso Jesús es el nuevo Moisés, el que nos conduce a todos sus seguidores. Y de esta Pascua, que es un acontecimiento irrepetible, su muerte y resurrección, se nos hizo partícipes ya desde el día de nuestro bautismo. Pero además se nos encargó que celebráramos un memorial de esta Pascua, y esto en la Eucaristía. Cada vez que celebramos la misa, el mismo Señor, ahora resucitado, nos hace participar en el paso de la muerte a la vida y nos hace entrar en la Pascua. En nuestra diaria marcha de la esclavitud a la libertad, debemos apoyarnos en esa cercanía y en ese alimento. El Evangelio de Mateo nos presenta hoy la controversia de Jesús con los fariseos por el tema del sábado. Ciertamente los fariseos exageraban en su interpretación. ¿Cómo puede ser falta arrancar las espigas por el campo y comérselas? Jesús defiende a sus discípulos y aduce argumentos que los mismos fariseos solían esgrimir. David da de comer a los suyos con los panes de la casa de Dios, y los sacerdotes del templo, que pueden hacer excepciones al sábado para ejercer su misión. Pero la afirmación que más dolerá a los enemigos fue la última: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La lección nos toca también a nosotros. Si somos legalistas y exigentes, si estamos siempre en actitud de criticar y condenar. Es cierto, debemos cumplir la ley como lo hacía el mismo Jesús, la ley civil y la religiosa. Jesús acudía cada sábado a la sinagoga, pero también pagaba los impuestos. Por eso no es una invitación a ser intérpretes intransigentes. El sábado, que estaba pensado para liberar al hombre, algunos lo van a convertir en una imposición agobiante. Lo mismo podría pasarnos a nosotros, con una interpretación fundamentalista del descanso dominical. Jesús nos enseña a ser humanos y comprensivos, y nos da su consigna, citando al profeta Oseas: quiero misericordia y no sacrificios. Los discípulos tenían hambre y arrancaron unas espigas, pero no había que condenarles tan duramente. Seguramente también nosotros podríamos ser más comprensivos y benignos en nuestros juicios y reacciones para con los demás. ¿Cómo es eso que no visitamos la casa de un hermano porque está en unión libre? ¿Cómo es eso que un hijo no puede volver a la casa porque no se ha humillado pidiendo perdón? ¿Cómo es eso que nos volvemos legalistas con aquellos que andan buscando a Dios? Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.